Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Estamos listos ya para desentrañar las claves de la política internacional. La migración es un tema de debate al más alto nivel de la agenda europea. Así lo puso de manifiesto la crisis migrante en Ceuta, donde miles de migrantes marroquíes trataron de cruzar por tierra y por mar para llegar a la ciudad autónoma de España. Esta crisis abre una serie de interrogantes. Más allá de que se revirtió este episodio, ¿pudieran darse nuevas oleadas migrantes? ¿Cómo juega aquí el concepto del Gran Marruecos en la política exterior de España? ¿Cuáles son los enigmas del presidente Pedro Sánchez, así como la alianza entre Estados Unidos y Marruecos? Les pido por favor que nos acompañen. Ceuta ha acaparado los titulares de la prensa internacional, no solo por la crisis migratoria que tocó suelo español el pasado 30 de julio, cuando miles de personas cruzaron desde Marruecos y la frontera llegó a verse desbordada, sino porque volcó la política española en tan solo unas horas, poniendo en duda los pilares fundamentales de la integración y cohesión europea y de asuntos tan importantes como la seguridad. Cuando miles de personas cruzaron desde Marruecos y la frontera llegó a verse desbordada, sino porque volcó la política española en tan solo unas horas, poniendo en duda los pilares fundamentales de la integración y cohesión europea y de asuntos tan importantes como la seguridad, soberanía y fronteras. Pese al despliegue de boyas y barreras flotantes, el riesgo no parece haberse disipado. Nuevas olas migratorias pueden organizarse y convocarse desde un teléfono inteligente, amplificadas por la velocidad de las redes sociales. Más allá de los éxodos, la crisis migratoria tiene una dimensión geopolítica, porque Ceuta es un punto donde convergen territorio, soberanía, seguridad, pero también las relaciones de poder entre Marruecos, España, Estados Unidos y la Unión Europea. Ceuta es el epicentro de una crisis que no ha terminado. La crisis migratoria que se coloca en el centro del debate europeo y que eleva la presión sobre las fronteras. Conforme pasa el tiempo, corre el riesgo de que ocurran nuevas oleadas migratorias desde Marruecos, un tema muy complejo que se combina con otras aristas muy delicadas como el tema de la soberanía, de la seguridad, de los controles fronterizos y también de la migración. Pero sobre todo también se conecta con una dimensión geopolítica por el control de los estrechos marítimos. Para hablar de todo esto nos acompañan desde la antigua sede del Senado de la República Luis Guacuja Acevedo. Él es profesor del posgrado de la UNAM y un experto en temas europeos. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Rina. Un gusto, como siempre. Nos acompaña la doctora Carolina Aguilar Román. Ella es profesor de la UAM y también especialista en asuntos sobre migración irregular. Bienvenida, Carolina. Y nos acompaña José Antonio Foronda Farro. Él es coordinador jurídico del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. Bienvenido. Luis, el pasado 30 de julio, Ceuta vivió una crisis migratoria de las más significativas de su historia, si no es que fue la peor de su historia. La problemática no ha terminado. ¿Tú crees que puedan venir nuevas oleadas de migrantes? Es posible porque no es la primera vez que ocurre. Ya hubo un antecedente, aunque de menores dimensiones, en el año 2021, durante la pandemia de COVID, cuando el líder del Frente Polisario del Sáhara Occidental, de la República Árabe Saharaui Democrática, enfermó de COVID y se fue a España a recuperarse. España le abre las puertas para que se hospitalice, y esto para Marruecos, que tiene esta disputa territorial con el Sáhara Occidental, fue una afrenta. Y ocurrió algo muy similar, pero bueno, en aquel entonces fueron aproximadamente 8,000 migrantes, ¿no? Los que
los que llegaron, ¿no? Y esto además provocó una crisis entre Marruecos y España, que terminó con la dimisión de la entonces ministra de Exteriores Sánchez Laya, ¿no? Arantxa Sánchez Laya, ¿no? Entonces es un tema recurrente porque es una relación compleja la que tiene España con Marruecos, y ahora hay otros ingredientes, como bien señalabas, ingredientes geopolíticos, ¿no? Marruecos es el principal aliado de Israel y de Estados Unidos en la región. Entonces esto nos dice mucho, y la posición de España frente al genocidio contra el pueblo palestino, la posición de España frente a Estados Unidos al negar las bases militares para el tema de Irán, al oponerse a este aumento del presupuesto en materia de armamento que exige Donald Trump con relación a la OTAN. Claro. Entonces hay muchos ingredientes por ahí. Sí, claro. Sobre todo hay una dimensión geopolítica que vamos a desentrañar. Pero Carolina, bueno, hasta el momento la situación se ha revertido, pero también permanecen todavía 5,000 personas en Ceuta, sobre todo menores no acompañados. Y bueno, esto ya se convirtió también en un conflicto político. Ahora los niños no acompañados y la crisis humanitaria en la ciudad. ¿Cómo estás viendo el panorama? Bueno, para empezar, creo que es importante mencionar por qué las niñas, niños y adolescentes viajan solas y solos, ¿no? Puede ser que sea parte de una estrategia familiar, que les manden y crucen diferentes fronteras como estrategia familiar migratoria, pero en este caso específico fue más un asunto, como vimos en las caravanas centroamericanas que cruzaron por México. Las niñas, niños y adolescentes fueron viendo que había este movimiento y decidieron sumarse en un tanto un poco más espontáneo que como parte de una planificación de una migración que fuera como mucho más parte de la estrategia de la familia. Y lo que pasa cuando cruzan, en este caso, cuando cruzaron Ceuta y están ahora ahí estos adolescentes, es que por ley el Estado español les tiene que acoger, porque son menores no acompañados. Si vinieran con sus padres, los hubieran expulsado, los hubieran devuelto. Pero como vienen solos, la ley dice que no los pueden expulsar. De hecho, los tienen que tener en algo como casas de asistida, lo cual tampoco estamos viendo, que está fallando un poco ahí el sistema, y que lleva años fallándole sobre todo a los niños marroquíes que cruzan solos, porque hemos visto que llevan durmiendo en las calles, no tienen como la seguridad alimentaria. Entonces esto les pone en una mayor vulnerabilidad. Una, al estar lejos de sus familias; dos, por ser adolescentes; y otra, porque no tienen ni siquiera una red en el lugar en donde están ahora que les trate de brindar lo más mínimo, ¿no? Y creo que eso es algo que también tiene que ver con esta relación España-Marruecos, que aunque sean adolescentes y aunque sean niños, lo siguen viendo como son la amenaza, ¿no? Sobre todo si eres un joven, un adolescente de 15, 16 años, moreno, árabe, eres una gran amenaza para Europa, ¿no? Entonces, por eso es complejo lo que va a pasar con ellos, pero ahí siguen. José Antonio, entonces estamos viendo una crisis en donde yo creo que los números dicen todo, ¿no? Prácticamente 72,000 migrantes marroquíes que llegan a una ciudad autónoma de España, a Ceuta, que tiene 84,000 habitantes. Es decir, esto no tiene precedente. Así es un tema, como lo han dicho mis distinguidos colegas, precedentemente muy complejo, como lo es la migración como tal, multifactorial. Por ello creo que es muy importante al analizar este tema, como lo hacemos en nuestro Tribunal Ético y de Conciencia, al cual estoy representando aquí, de la movilidad humana, con una manera conjunta para el análisis del caso concreto de cada persona desplazada o migrada o migrante, de la migración, del refugio y el asilo, que poco se habla y que se le parece, pero no es lo mismo que la migración en su tratamiento jurídico, tanto local como internacional. Y obviamente el tema de los desplazamientos, porque ya los perfiles de la migración han cambiado y ya no son las migraciones solamente de las personas, ya son de estos grupos humanos, ¿no? México tiene experiencia en ello y creo que este es un fenómeno que ha sucedido
en Europa que debemos tomar muy en cuenta en México. Pero además, en el fondo hay también un asunto inevitable. Sabemos que tenemos un bloque de enfoque geopolítico, pero es inevitable abordarlo, que es lo irrefutable de que todavía el tratamiento que le da España en este tema a Marruecos es con una visión de colonialismo, ¿no? Y España nada tiene que hacer ahí. Es territorio marroquí, debería resolverse en Marruecos. Y la instrumentalización que se hace y la externalización que se hace de las políticas de los países interesados e implicados en este tema. O sea, no es tan lineal nada más entre España y Marruecos, que hay una relación bilateral muy especial que ya el compañero adelantó en analizar algunos aspectos, sino que hay otros intereses como es de Estados Unidos, como es de Irán, como es de la Gran Bretaña, etc. Hay una confluencia de países y de ejes ahí. Luis, hay una resolución del Tribunal Español sobre no devolver en caliente a los migrantes marroquíes que cruzan nadando para llegar a Ceuta. Este fue uno de los principales desencadenantes, pero ¿cómo lo vinculas, por ejemplo, con la política migratoria de Pedro Sánchez? Eso también pudiera ser un incentivo para haber llevado a cabo, o sea, para haber irrumpido en esta crisis que es tan compleja. Claro. Bueno, quizás lo que hay que mencionar es este escenario global donde se criminaliza la pobreza. O sea, hay más de 130 conflictos armados en todo el mundo, un genocidio en contra del pueblo palestino, un genocidio de baja intensidad contra Líbano, múltiples crisis que provocan desplazamientos, las propias guerras, la crisis humanitaria en Yemen, en Sudán, en el Congo. Pues todo esto pues es parte, además de un modelo económico, ¿no? Claro, lo más fácil, sobre todo desde Europa, es señalar al migrante como el causante de todos los problemas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el norte, en el África Occidental, Somalia, por ejemplo, ¿no? Donde los pescadores pues no tienen que pescar porque todo se lo lleva Europa, ¿no? A través de las políticas pesqueras, y entonces tienen que migrar. Entonces es una crisis muy compleja. Sí, España tuvo, digamos, 2-3 episodios que hay que conectar. Primero, que en el mes de junio la Unión Europea aprobó un reglamento sobre devolución de migrantes, un reglamento que tiene su antecedente en la Directiva Retorno de 2008 de la Unión Europea, muy criticada. Este reglamento también muy criticado por organizaciones como Amnistía Internacional, que lo que propicia es devolver a los migrantes en situación irregular, incluso para que estén en un país tercero mientras se decide su situación, y ese país tercero puede ser Argelia, ¿no? 3 meses o 6 meses, ¿no? Y otros ingredientes que a los que España y buena parte, digamos, de los partidos progresistas en la Unión Europea se opusieron, y sin embargo se impuso la agenda de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, se aprobó este reglamento, y Pedro Sánchez, en sentido contrario, lo que hizo fue primero regularizar a casi 1 millón de migrantes que ya estaban allí. Y luego esta resolución del Tribunal Constitucional que dice, a ver, quien llega nadando por el Mediterráneo, que hay que señalar, bueno, por un lado es territorio europeo, y por otro, bueno, está el norte de África. Bueno, hay que recibirlos, no se les puede devolver. Y entonces, claro, con esta crisis, como bien señalas, en un lugar donde hay 84,000 habitantes, llegan 70,000, por supuesto que hay un colapso monumental, ¿no? Ahora, hablando entonces, Carolina, del ambiente preelectoral en España, sabemos que habrá elecciones en el 2027. Bueno, pues, ¿cuál es la posición que toman los partidos de derecha y de ultraderecha conservadora sobre la crisis de Ceuta? Sobre todo porque estamos pensando que la migración se va a convertir en el gran eje de las campañas políticas el próximo año. Pues, de hecho, para los partidos y las políticas de derecha y lo que estamos viendo a nivel mundial, grupos de extrema derecha, porque ya no solamente hablamos de derecha, sino estamos hablando de extremas derechas, parte fundamental de las ideologías de derecha es el nativismo. Esto significa que todo lo que no es nosotros, o sea, todo lo que no es Europa, la blanca, está fuera. Y entonces, pues ahí vienen todas las personas migrantes, ¿no? Tanto vemos a las personas árabes como vemos a las personas asiáticas, o en menor medida las personas de origen latinoamericano, pero siguen siendo ese
ese chivo expiatorio y que lo vamos a ver en todo el mundo en repetidas ocasiones. Vamos a escuchar políticos, tanto de líderes de Estado como líderes parlamentarios, vamos a escucharles hablar en contra de las personas migrantes, porque es parte de la política de derecha. Y entonces lo que viene de fondo es cómo entendemos que el mundo se está polarizando cada vez más y que en el medio tenemos un montón de personas que van a ser una fuerza de trabajo que, por un lado, les tienen que dejar pasar para que las economías globales puedan seguir funcionando tal y como las conocemos, pero por otro lado les tienen que atacar. Y les van a atacar como el enemigo, les van a atacar como que son los terroristas, como que son los que vienen a abusar del sistema de bienestar que tiene Europa, ¿no? Y entonces pensar qué va a pasar con estas personas y sobre todo con las niñeces e infancias, ¿no? Por supuesto. José Antonio, entonces estamos hablando que a los migrantes, digo, ya lo han dicho tanto Luis como Carolina, se les está estigmatizando de todos los males. Prácticamente hay un estigma negativo, se les dice que son criminales, invasores, hasta violadores. Y bueno, todos sabemos que migrar no es un delito, pero también lo ocurrido en Ceuta es inaceptable. Entonces, ¿dónde te colocarías en esta disyuntiva? Primero quiero hacer una precisión, no precisión, sino un aporte a lo que han dicho mis compañeros. Del análisis que hemos hecho en el tribunal, por eso hablamos de la movilidad humana de manera integral. Después del atentado del 9/11, se impuso en el mundo una política desde el norte en el tema migratorio, con 4 o 5 características que con sus tropicalizaciones en cada parte, en cada continente sucede. Uno, lo que dijo la compañera, la estigmatización del migrante. Y cuando hablo de migrante, hablo con ese enfoque integral del refugiado, del asilado y del desplazado, ¿no? Para darle las visas, para darle los accesos, o sea, es un estigma ser migrante. El otro es el tema, y que creo que es uno de los centrales, si es que no es el más, el tema de la securitización. Es decir, poner esa visión de seguridad nacional sobre la seguridad humana, que es lo que debería ser la perspectiva o el paradigma a abordar. Entonces, es muy fácil la política de contención-expulsión, aunque haya leyes, aunque haya instrumentos internacionales, aunque haya compromisos. El otro es la mercantilización del migrante. Grupo vulnerable, mano de obra barata, se le puede explotar en sus derechos, se le puede sacar la plusvalía. Lo otro es la criminalización, es decir, y no nos hagamos tontos, después del negocio del narcotráfico, el más rentable, ilícito, es el tráfico indocumentado. Yo creo que eso lo resume todo. Entonces mi posición es, y hablando sobre todo por América Latina y México en particular, es que tenemos que cambiar el paradigma de la seguridad nacional a la seguridad humana, de darle la portabilidad de derecho a los migrantes. ¿Por qué les vamos a quitar el derecho por el solo hecho de atravesar otras fronteras? Así como existen para los niños, el interés superior del menor sobre todas las cosas, y no darle tratamiento igual de un migrante, y convertir el problema humanitario, de derechos humanos muchas veces en derecho humanitario. Y esa diferenciación a la hora de hacer una resolución o resolver un problema no lo tomamos en cuenta. No, y buscar oportunidades económicas, bueno, pues tampoco es un delito y tampoco debe de equipararse con el crimen. Así es, bajo la lógica de hoy tenemos el tratamiento migratorio encapsulado bajo los parámetros de la seguridad nacional y de los controles fronterizos. Hacemos un corte, volvemos. La crisis migratoria de Ceuta puso a prueba la capacidad de España y de la Unión Europea para gestionar una llegada masiva y repentina en una de sus fronteras exteriores. En apenas unos días, alrededor de 72,000 personas cruzaron desde Marruecos hacia el enclave español. La crisis coincidió además con la entrada en vigor el 12 de junio de 2026 del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, convirtiendo a Ceuta en una de sus primeras grandes pruebas. Aunque no hay una causa en concreto, los expertos señalan la desinformación en redes sobre el procedimiento de deportación, el programa de regularización español de residencia y trabajo por 1 año, o que el episodio guarda relación con el viaje que Pedro Sánchez realizó a Argelia el mes pasado como una forma de presión política por parte de Marruecos.
La relación de España con Marruecos es una cuestión que trasciende el ámbito bilateral. Ceuta y Melilla forman parte de la Unión Europea, pese a los reclamos territoriales de Marruecos y la disputa en torno al Sahara Occidental. En momentos de efervescencia expansionista y del interés de las potencias centrales y medias de ampliar los espacios de control territorial, Marruecos intenta convertirse en puente entre Europa, África y el Atlántico y seguir reivindicando reclamaciones que involucran a Mauritania, Argelia y España. Aunado a ello, el discurso nacionalista e identitario del Reino de Marruecos también busca aumentar su influencia económica, diplomática y de seguridad hacia África Occidental, la región del Sahel y el Mediterráneo. En este contexto, resulta clave el reconocimiento trompista sobre la soberanía marroquí del Sahara Occidental y la amplitud de las relaciones de Washington con Rabat en materia de seguridad, inteligencia, contraterrorismo y de ejercicios militares conjuntos. Continuamos analizando y desentrañando la crisis migratoria en Ceuta, un tema que ha robado la atención de los 27 líderes de la Unión Europea. Luis, ¿qué lectura tiene España prácticamente del concepto del Gran Marruecos? Porque hay todavía reclamos históricos que hace Marruecos sobre los territorios de Ceuta, también de Melilla y de otros islotes y peñones. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para la política exterior de España? Sí, el caso de Ceuta y Melilla, estas pequeñas penínsulas que colindan con el Mediterráneo, particularmente Ceuta, que es la protagonista de esta crisis, pues colindan en el sur con Marruecos, en el norte con el mar Mediterráneo, pero Ceuta y Melilla, al ser ciudades autónomas de España, pues son territorio español, ¿no? Y digamos que son la puerta de entrada no solo a España, sino a la Unión Europea. Y esto hace más compleja esta crisis, ¿no? Es cierto que hay reclamos de Marruecos, no todos son válidos de acuerdo al derecho internacional, porque no hay una reivindicación territorial, aunque se podría pensar, no la hay, porque históricamente esos territorios no han sido de Marruecos. No hay un tema de descolonización, como sí lo puede haber en otros sitios, ¿no? De acuerdo con Naciones Unidas. Y la ONU tampoco lo reconoce como parte del territorio de Marruecos. Exacto. Pero lo que sí ha hecho en los últimos meses el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahí hay dos soluciones muy cuestionables, donde se ha presionado y se ha dado la lectura del dominio, por ejemplo, de Israel sobre los territorios palestinos y también de Marruecos sobre el Sahara Occidental, cuando esto es contrario a las propias resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Sí, hay una disputa con el Sahara Occidental, donde está pendiente desde hace décadas un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, ¿no? Y también la visita de Pedro Sánchez a Argelia días antes de esa crisis. Eso incomoda mucho al rey de Marruecos. Claro, sí, incomoda muchísimo a Marruecos, porque es también como un enemigo histórico Argelia, ¿no? Entonces ahí hay otros componentes y también unas disposiciones normativas que han tratado de regularizar también a la población saharaui en España, ¿no? Que históricamente pues el Sáhara estuvo bajo el dominio de España, y después, justo con la muerte de Franco, pues ha tenido otro estatus, pero que no se ha resuelto. Entonces, en estas disputas, tanto la posición de España con respecto al Sáhara Occidental, como estas alianzas perversas, ¿no?, de Marruecos con Israel y con Estados Unidos, que por supuesto enseguida Donald Trump dijo, miren lo que pasa aquí está el tema del show, ¿no? Miren lo que pasa ahí, lo que le está pasando a España, le puede pasar a Estados Unidos si ganan los demócratas, ¿no? Entonces ya con miras a las elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre, ¿no? Entonces aquí hay otros componentes que se han mezclado. Es cierto que hay mafias que difunden mensajes de texto para decir España abrió las puertas. Y es cierto que hay también una reacción muy perversa de Marruecos de abrir las puertas de par en par cuando tiene obligaciones, ¿no?, con España y con la Unión Europea, y esto se vuelve un cóctel que no
a ver, no hay que negar el tema humanitario, porque nadie cruza por más que estén las puertas abiertas por gusto, sino que hay una necesidad. Carolina, retomo un poco lo que está comentando Luis. Hay varias hipótesis alrededor del tema que señalan que el Reino de Marruecos fue permisivo, ¿no?, a la hora de abrir las fronteras. ¿Qué quiere decir? Que se está utilizando a la política migrante como un arma para instrumentalizar prácticamente las guerras híbridas entre países, es decir, como foco para presionar políticamente a otros países. Claro, o sea, lo que hizo Marruecos al decir yo no voy a hacer nada, o sea, prácticamente no voy a hacer nada, pero eso significa mucho, ¿no? Significó mucho. Se llama omisión. Sí, pero la omisión también es una decisión política, claro, ¿no? Prácticamente. Y fue derivada de esta visita a Argelia, de decir, bueno, si Marruecos y España tienen tratados sobre terceros países seguros, de cómo frenar la migración, de cómo España y la Unión Europea financia de esta manera como frenar a todas las migraciones que vienen del continente africano en Marruecos, o sea, es como ese filtro, ¿no? O sea, pensemos un poco en paralelo lo que pasa con las migraciones México-Estados Unidos y España-Marruecos. Tienen algo en común, que se trata de la historicidad, o sea, tienen una historia muy larga. Y también hay un tema, pues, de la vecindad, ¿no? O sea, como son vecinos España y Marruecos, pues eso genera otro punto, el tercer punto, que es la masividad. O sea, ¿por qué tenemos tantas personas migrantes de origen marroquí en España? No solamente tiene que ver con esta cuestión colonial, sino por la misma vecindad. Es mucho más fácil para las personas marroquíes intentar cruzar solamente Ceuta o Melilla que para quienes vienen de países subsaharianos tener que cruzar toda otra ruta, ¿no? Entonces eso nos pone dimensiones distintas, ¿no? De por qué vimos a las personas marroquíes y vimos menos personas del África subsahariana que también se pudieron haber aprovechado y que lo hicieron, ¿no? Claro que en los medios solamente vimos a los marroquíes, pero que también estaban, por otro lado, personas migrantes que venían de otras regiones, ¿no? Pero, José Antonio, también estamos, atestiguando un momento muy importante, sobre todo esta crisis migrante que, ya hemos visto que tiene muchos vasos comunicantes, pero no podemos olvidar la relación tan intensa que hay entre Donald Trump y el rey Mohamed VI de Marruecos, porque si bien Trump tiene una tirantez muy, muy sintomática con Pedro Sánchez de España, pues tiene una cercanía con el rey, y cómo eso también de alguna manera detona la crisis. ¿Tú ves que ahí hay ciertos incentivos para ello? Definitivamente, yo no creo en las casualidades. Sí. No, yo creo que sí hubo manipulación en la permisividad que tú señalabas del paso de los migrantes, mayoritariamente los marroquíes, y hay un trasfondo político, obviamente, ¿no? No es casual, por ejemplo, la alianza de España con Argelia respecto del gas, que es algo bien estratégico. Tampoco el tema de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, claro. Los estrechos que son tan necesarios para la geopolítica del Imperio del Norte. Y lo mismo pasa aquí con nosotros. Yo lo resumo en algo. Mientras no tengamos soberanía real y una política migratoria propia, no reactiva e impuesta desde afuera, estos fenómenos se van a estar repitiendo. Al grado tal que hasta da la sensación que se está haciendo un eje entre Israel, Estados Unidos, Marruecos, y del otro lado está España, está Argelia, por todo lo que ya han explicado, con las implicancias políticas, económicas. Claro. Entonces, hay definitivamente ese manejo, y con eso termino, y se ha convertido en la práctica Marruecos en el cuarto de llaves para abrir o cerrar la válvula cuando se quiere usar a la población migrante. Sí. Entonces hay que hablar también con claridad. La cooperación, con todo respeto, la cooperación internacional no está de la mano de la corresponsabilidad. Siempre le echan la pelota al país receptor, pasa con México, Estados Unidos. Claro. Ahora, Luis, inclusive no se puede descartar que se abra o se cierre la válvula de los migrantes como un instrumento de política y de presión de cara a las elecciones de España en el 2027, ¿no? Sí, es decir, esto realmente pues es una cosa que no acaba, es un problema que no se puede revertir, ¿no? De un día a otro. Exacto, porque esta crisis provoca, digamos, le da
gasolina, ¿no?, al fuego ya de por sí propagado de la ultraderecha, Sí. y que está muy bien asentado en España, ¿no?, donde ya de pronto se borra la línea entre los partidos de centro derecha y la ultraderecha, ¿no? Tenemos en Claro. Díaz Ayuso un ejemplo muy claro. Y entonces las críticas, ¿no?, de decir nos vienen a invadir, y el presidente Pedro Sánchez está permitiendo la invasión. Y además con las políticas de regularización de migrantes, Claro. y tal, pues también, y con esta resolución judicial lo mismo, ¿no? Y claro, de cara digamos, a la dinámica política en España, que ha tenido muchos altibajos en los últimos años, meses y semanas, porque después de aquella también sentencia del Tribunal de la Unión Europea hace 2 o 3 semanas, que avala la ley de amnistía en favor de los políticos independentistas catalanes, que le da también mucha fuerza al gobierno de España, porque digamos que certifica, digamos, que tuvo razón en aliarse con los partidos independentistas catalanes en su momento. Pues ahora este episodio le resta puntos, ¿no? Incluso hay la presión para que adelante elecciones, ¿no?, cuando están previstas para el próximo año, y esta presión política en un momento además que se le está resquebrajando también la alianza de gobierno a Pedro Sánchez, pues le complica la gestión. Y bueno, ya hablaremos de qué pasa en el resto de los países de la Unión Europea. Claro, claro. Carolina, y bueno, pues no saquemos del contexto también ni del radar, sobre todo que Trump en su primer mandato reconoció a Sahara, ¿no? Al Sahara, la soberanía del Sahara Occidental a favor de la soberanía de Marruecos. Y bueno, esto fue como una moneda de cambio ahí de los acuerdos de Abraham, es decir, la normalización de relaciones exteriores de Marruecos con Israel. También esto lo estás viendo como dentro del movimiento, que nos puede dar una explicación de esta crisis migratoria. Sí, tiene todo que ver. Sí, todo tiene que ver. O sea, es que todo está como sí, interconectado. Increíble. Sí. Y aunque pareciera que fue algo que ya tiene años atrás, claro. ¿no? O sea, porque ya estamos en el segundo mandato de Trump. Sin embargo, Sí. todo lo que pasó, un paréntesis, todo lo que pasó durante el primer mandato de Trump fue sentar las bases de una maquinaria política y sobre todo de una política exterior basada en el golpeteo, ¿no? O sea, eso hizo su primer mandato, para que ahora en el segundo ya tiene todo listo, y entonces ahora sí pone en marcha la maquinaria. Y esta maquinaria tiene que ver con alianzas con Marruecos, con alianzas con Israel, y así empezar a decir, estos somos los que estamos del lado del bien, porque aparte la extrema derecha tiene una idea de que ellos son los que están haciendo el bien y que los demás son los que están trayendo todo el mal que causa problemas a las sociedades. Entonces eso sí está repercutiendo no solamente tanto en Estados Unidos, Marruecos e Israel, sino también está repercutiendo en toda la Unión Europea, ¿no? De cómo van a actuar cuando también tenemos nuevos actores que son de ultraderecha. ¿Cómo van a actuar ante estas alianzas que ya están preestablecidas? ¿Se van a sumar a estas alianzas? ¿Harán otras que a lo mejor sean todavía más de extrema derecha, que yo en este momento todo lo creo posible, ¿no? Entonces pensar que sí tiene un impacto no solamente en términos geopolíticos, sino en términos también de la guerra, de cómo se está jugando y cómo se está pensando la guerra, ¿no? O sea, todo lo que se hizo, todo lo que pasó en Gaza, el genocidio palestino, tiene un estrecho vínculo con el uso de armamento y de tecnologías específicas que Estados Unidos está proveyendo tanto a Israel como a Marruecos. ¿Y qué pasa? Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver las armas y la guerra con la cuestión migratoria? Bueno, pues que todas estas armas que tienen que ver mucho también con inteligencia artificial, que son los drones no tripulados, pues todas estas armas se están utilizando en las diferentes fronteras, porque se utilizan en la frontera México-Estados Unidos, se utiliza en la frontera del Mediterráneo para detener, ¿no? O sea, se está utilizando una idea militarista
armamentista que está siendo patrocinada por Estados Unidos y que fue probada en el genocidio palestino, ¿no? Claro. Bueno, entonces, en otras palabras, José Antonio, estamos viendo que la migración se está convirtiendo en un arma geopolítica prácticamente y que forma parte de las guerras híbridas de la actualidad. Definitivamente, y retomando lo último que dice la compañera, perfecta, precisamente es la securitización, la militarización, la criminalización del fenómeno migratorio. Y trayéndolo aquí a nuestro continente o subcontinente, o sea, lo que quiero significar que esto no es casual. Los medios, que además están distorsionados muchos de ellos, nos presentan como algo así espontáneo, pero esto está premeditado y estructurado. ¿Cómo está cambiando el perfil político de nuestra América Latina? Y hay otros modos sofisticados, ya no son los golpes militares con los gorilas y los tanques, y ahora es desestabilizando los gobiernos, metiéndose en su manejo de su política, ¿no? Y con el famoso lawfare, con la propia ley, imponiendo delincuentes de presidentes, leas el de Honduras, leas el de Ecuador, con todo respeto con mis hermanos que voten por esa opción, pero veamos quiénes son, y el nuevo presidente de Colombia y lo que posiblemente se venga con Brasil. O sea, no es casual, ¿no? Entonces, eso pasa con la Unión Europea, minimizada totalmente, sin capacidad de decisión. Viene todo esto planificado desde el imperio, sus socios, y hacen lo que están haciendo. Y la migración, obviamente, que es el instrumento. Claro. Es el instrumento. Entonces, si no vemos con ese enfoque otra vez humanitario, ese enfoque integral, ese enfoque de privilegiar lo humano, ¿no? Vamos a seguir con un círculo vicioso, y el imperio va a seguir con tus formas sofisticadas de estar controlando. Y obviamente tener la mano de obra barata siempre va a ser necesaria para el sistema capitalista. Luis, bueno, pues entonces estamos hablando de este diseño geopolítico mayúsculo del que estamos hablando, que es muy interesante, pero déjame hacerte una pregunta muy particular. Ceuta y Melilla forman parte de la Unión Europea, son ciudades autónomas de España, pero en algún momento, si viene un conflicto mayor, la OTAN pudiera defenderlas, considerando que geográficamente pertenecen al norte de África. A ver, platícanos ese embrollo de diferentes actores, ¿no? Es que sí tienen una condición, y bueno, quisiera decir algo a propósito de lo que mencionó el doctor José Antonio, que no es casualidad. Recién hace unos días tomó posesión el nuevo presidente de Colombia, y dentro de sus prioridades, ¿no?, estando tan lejos, mencionó el reconocimiento del dominio de Israel sobre los Altos del Golán y de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, ¿no? ¿También de Marruecos? Sí, lo mencionó también, ¿no? Entonces, bueno, pues todo está conectado en esta narrativa, ¿no? La condición de ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es muy peculiar, ¿no? No son parte como tal de la OTAN. Ahí hay, digamos, vacíos que dicen, no, digamos, la Unión Europea empieza ya cruzando el Mediterráneo, ¿no? Entonces hay estas, digamos, estos matices con respecto a esta condición muy peculiar de Ceuta y Melilla, que hacen difícil pensar que, bueno, una vez que llegan los migrantes a Ceuta e están invadiendo la Unión Europea, ¿no? O sea, y por eso muchos países europeos también dijeron, no, pues vamos aquí a cerrar las puertas, porque estos migrantes no se quedarán ahí si llegan a la península ibérica. Después, bueno, pensemos en los marroquíes que hablan francés, no hablan el idioma de España, y entonces van a querer ir a Francia, ¿no? Y entonces no es un problema que se le quede a España, aunque la reacción de varios países europeos es decir, es tu problema porque gestionaste mal las cosas. Bueno, pues así es. Toda esta crisis de Ceuta pues trasciende la relación bilateral entre Marruecos y España. Nuevos actores geopolíticos se apuntan en este episodio, como Estados Unidos, la Unión Europea y también la OTAN. Hacemos un corte, regresamos. La crisis de Ceuta no puede entenderse únicamente como un episodio migratorio. Se inserta en una relación marcada por los reclamos territoriales de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas situadas en el norte de África y consideradas por Madrid parte irrenunciable de su territorio nacional. La disputa está estrechamente vinculada con otros elementos de la relación bilateral, especialmente el Sáhara Occidental. España abandonó
abandonó formalmente su posición de potencia administradora, lo que le permitió recuperar la cooperación con Rabat, particularmente en migración y seguridad, aunque deterioró temporalmente las relaciones con Argelia, rival regional de Marruecos. De esta forma, migración, soberanía, Sahara Occidental y seguridad mediterránea forman parte de un mismo tablero geopolítico y como mecanismo de presión. La crisis migratoria de Ceuta pone a prueba el nuevo pacto de la Unión Europea sobre migración y asilo, cuya entrada en vigor fue en junio del presente año. Justamente, el establishment europeo se ha reunido en varias ocasiones y de manera extraordinaria para coordinar la respuesta europea, pese a que varios países han tomado medidas unilaterales y desde su concepción de seguridad nacional, Italia suspendió su política de fronteras abiertas de Schengen con España, reforzando los controles fronterizos, mientras que Francia reforzó el número de policías en su frontera con España. Precisamente, el pacto promete responder a llegadas masivas, dar apoyo ante la saturación de sistemas de acogida y control de fronteras mediante la movilización de asistencia operativa y financiera. En ese sentido, Ceuta no solo pone a prueba la frontera española, sino pone a prueba si la Unión Europea puede actuar como bloque cohesionado políticamente ante una crisis migratoria. Seguimos adelante comentando sobre la crisis migratoria en Ceuta y cuáles son los impactos que ha generado todo esto en la Unión Europea. José Antonio, ¿puede esta crisis migratoria de Ceuta de alguna manera también poner en el foco de las atenciones, por así decirlo, el estrecho de Gibraltar? Es decir, ¿cómo se imbrica este tema del estrecho de Gibraltar, sobre todo considerando que pues hoy los estrechos están en disputa internacional por todos lados, ¿no? Que si el estrecho de Hormuz, que si el de Malaca, que si el de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, inclusive el Canal de Panamá. Entonces, ¿cómo imbrica el estrecho de Gibraltar en esta crisis o no? ¿Cómo ves? No, yo creo que sí, definitivamente lo mencioné hace un momento. Y es un viejo tema el estrecho de Gibraltar que en la práctica pues está en manos del Reino Unido, que es el gran aliado de los Estados Unidos, ¿verdad? Y que estratégicamente le interesa tener los estrechos por todo lo que está pasando en Gaza, en las otras partes árabes, y por el control sobre todo de carácter político. Y obviamente tiene que ver también con nosotros, ¿no? La recuperación, por ejemplo, y la imposición en Panamá, ya le habían entregado el Canal de Panamá a los americanos, a los panameños, y ahora nuevamente se lo quitaron, ¿no? Y viene a ser también una amenaza, por ejemplo, frente a la visión bolivariana de los países bolivarianos. Bueno, pero ahí en el Canal de Panamá también tenemos todas las inversiones de China, ¿no? Del gigante asiático. Ese es otro tema. Ese es otro tema. El estar sobre los gobiernos de Perú, de Colombia, de Bolivia, es precisamente contrarrestar todos los megaproyectos que los chinos están haciendo en la guerra comercial que traen ellos. Entonces nosotros, el resumen está reafirmando su patio trasero, porque, vuelvo a repetir, no tenemos la soberanía necesaria ni las leyes propias que pudieran en otro escenario el trato ser diferente con los que somos socios. Claro. Carolina, se aprobó y entró en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Prácticamente se está estrenando y se irrumpe la crisis en Ceuta. Bueno, ¿qué dice este pacto sobre posibles nuevas oleadas migratorias o cómo va a gestionarse toda la toma de decisiones de acuerdo al pacto? Básicamente, lo que va a hacer el pacto es tratar de restringir todavía más la entrada, tanto las entradas irregulares como las entradas regulares, ¿no? O sea, quienes intentan conseguir visas de estudio, de trabajo o hasta las mismas reunificaciones familiares, también las va a intentar restringir. Y dirán, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué también la migración regular
se va a limitar? Bueno, porque tiene que ver con esta idea de que si ya viene el esposo, la hija, entonces esto después va a traer a la tía, al abuelo, y entonces la migración regular también se ve como un problema, ¿no? Cuando pensamos en términos de reagrupación o en términos de que alguien vaya a estudiar o a trabajar. Entonces también se van a limitar el número de visados, ¿no? para la Unión Europea. Y en términos de migración irregular, pues es lo que hemos estado hablando durante este tiempo, ¿no? O sea, va a haber mucha más securitización, el endurecimiento de las leyes, la dificultad también, una vez que ya se logra pasar de Ceuta o de Melilla, porque esa es otra historia, ¿no? O sea, los marroquíes que logran llegar a Ceuta y a Melilla tardan mucho en salir de ahí, ¿no? O sea, tardan mucho poder salir de esta región y poder llegar ya sea a España o a cualquier otro territorio europeo por justo todas estas literal muros que hay, y entonces sí, puede ser que lleguen a Ceuta y a Melilla, pero eso no les está garantizando que vayan a llegar a España ni que vayan a llegar a otro territorio. Y entonces esto es lo que va a pasar con este nuevo pacto europeo de migración y asilo. Luis, platícanos del choque de Meloni con Sánchez y también si realmente una crisis en la frontera sur de alguna manera debilita todo el proyecto de cohesión política de la Unión Europea. Sí, justamente estamos ante una pareciera desarticulación de lo que es el proyecto comunitario europeo, ¿no? O sea, uno de sus precursores, Jean Monnet, decía, la Unión Europea se basa en normas. Bueno, y la Unión Europea lleva años violando esas normas, ¿no? Hay acuerdos, los acuerdos llamados acuerdos de Barcelona, acuerdos euromediterráneos de la Unión Europea con países del sur mediterráneo, entre ellos Marruecos, por supuesto, ¿no? Y son acuerdos de cooperación, pero también son acuerdos que ayudan a contener las oleadas de migración, como se vio ahora con Ceuta. Entonces ahí hay un incumplimiento, pero también hay un descuido. Estos acuerdos se firmaron en el 95. ¿Dónde estaba la Unión Europea cuando estalló la primavera árabe, por ejemplo, ¿no? Y lo que ahora ha hecho Meloni y otros países, ¿no? Porque primero 22 firmaron una carta, ¿no? Un poco como distanciándose de España. Los acuerdos de Schengen, una cosa es el espacio Schengen, sí, que facilita la circulación de personas, pero son varios acuerdos de cooperación policial, judicial, de intercambio de información de inteligencia entre los países, ¿no? Bueno, lo que hizo Meloni fue absolutamente ilegal. Pero después siguió Merz en Alemania diciendo, bueno, yo también voy a cerrar aquí las puertas. En fin, y la presidenta de la Comisión Europea también volteando hacia otro lado, aplaudiendo esa carta de los 22. Y tiene que salir Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, a decir, no, solidaridad con España. Bueno, ¿dónde está esa palabra que es parte de los principios fundacionales de la Unión Europea? ¿No? La Unión Europea se crea, bueno, después de esta declaración de Robert Schuman de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial y la devastación que ocurrió, el Holocausto, y esta declaración era una promesa de bienestar, pero iba más allá. Era una promesa también de colaboración, y ahora he tenido que asomarme en los últimos tiempos a esa declaración de Robert Schuman. Voy a leer solo 3 renglones. Europa podrá, con mayores medios, proseguir la realización de una de sus tareas esenciales, el desarrollo del continente africano. Esto lo escribió Robert Schuman, es la piedra angular de la Unión Europea hace 76 años. ¿Qué estamos viendo ahora? Increíble. Y bueno, José Antonio, prácticamente lo que estamos viendo es que las fronteras ni empiezan las fronteras europeas ni empiezan ni terminan en España, en Italia, en Grecia o en Francia, sino también depende la política migratoria europea de lo que pasa en Libia, en Túnez, en Turquía, en Marruecos. Es decir, y de la voluntad política de esos líderes para contener la migración. A eso me refiero cuando hablas de soberanía. Y en la externalización. ¿Qué es eso precisamente? Pongo un ejemplo local. Para venir a México, desde mi país de origen, Perú,
es más fácil sacar una visa para Estados Unidos que para México. Entonces la frontera se recorre y igual pasa con la frontera sur. Entonces esa es la famosa externalización, o esa que nos impone como país tercero de destino. Esa es una imposición de externalización. Y yo creo, vuelvo a lo mismo, estamos perdiendo lo fundamental, el ser humano. Y estamos perdiendo el principio del libre tránsito, o sea, sujeto a algunos requisitos, pero en esencia el libre tránsito, y no un negocio. Por ejemplo, aquí en nuestro país, no podemos negar que gran parte de ese negocio está en manos del crimen organizado. Lo sabemos, pero a veces no lo decimos. Y por ejemplo, no hablamos de un tema central que yo siempre he dicho, hay que pensar por casa. Todo esto que estamos analizando, ese fenómeno se repite en la migración interna. México es un mosaico de países, es un país grandísimo. Cuando hablamos de esos temas que se externalizan, toda esta explotación, toda esta discriminación, toda esta negativa sistemática de derechos. Por eso yo insisto en el tema de la portabilidad de derechos, en el cambio de paradigma a la seguridad humana. Seguridad humana. Bueno, pues ya para terminar, se nos está acabando el tiempo, pero me parece que, bueno, pues el Mundial del 2030 se va a organizar entre Marruecos, entre Portugal y España. Digo, no podemos dejar de decirlo, Luis. ¿Ves fácil la organización entre estos tres países? Carolina, ¿qué piensas? Bueno, ya hay voces de políticos en España que dicen que España no debe participar con Marruecos, ¿no? O sea, en este Mundial de Fútbol, que por otra parte estamos viendo, ¿no?, toda la perversión de la FIFA, ¿no?, sí, la criminalidad, ¿no?, otorgando premios de paz a Donald Trump. O sea, estamos en una aniquilación de valores bárbara, ¿no? Sí. En una hipocresía de narrativas, porque sí, Meloni dice, voy a cerrar aquí el tema del paso de España. A ver, Italia recibe mucho más migrantes que España. E Italia regulariza más migrantes, pero no lo dice, cuando menos en voz alta, porque los necesitan, por la baja natalidad, porque los migrantes son los que tienen hijos, los que aportan a la seguridad social, los que pagan impuestos, los que activan la economía. Pero ese discurso no conviene, entonces hay que decir otro, y hay una guerra también de narrativas muy importante que favorece, por supuesto, a la ultraderecha. Entonces, la crisis migratoria en Ceuta pone en peligro esta alianza del Mundial de Fútbol en 2030. ¿Qué opinas? No sé si la ponga en tensión, porque como hemos visto, la FIFA tiene una capacidad de articular cosas que no pueden ser articuladas, ¿no? O sea, tan solo lo que pasó con el Mundial México-Canadá y Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene una capacidad política, económica, y yo creo que también tendrá... Que supera muchos estados, claro. Que yo creo que por ahí podría ser, pero también pesa el lado político, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo ahora va a ser una tensión que no se va a acabar con lo que pase con estas personas que siguen en Ceuta, ¿no? Entonces tendríamos que repensar que lo que se viene en términos generales para las migraciones es una criminalización, pero cuando hablamos de criminalización, esto ya está mucho más perfeccionado. Sabemos que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de centros de detención en el mundo, pero el segundo país con más centros de detención es el Reino Unido, y esto se va a ir replicando. ¿Por qué? Cuando hablamos de criminalización de las personas migrantes, hablamos de que a todo aquel que no es nacido por padres de ese país, les dan penas de cárceles más altas que a los ciudadanos. Eso se ve en todos los países de la Unión Europea. Esa es la verdadera criminalización. O sea, primero se te criminaliza por el color de piel, por la religión, que por si usas burka, y después crean leyes que dicen, bueno, pues si usted no es un ciudadano nacido de padres tal, entonces tendrá penas más altas. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Bueno, pues así es, la cuestión migratoria de Ceuta está afectando los pilares fundamentales de la integración europea, y sobre todo pues que este tema es vinculante con temas tan relacionados como la seguridad, la soberanía y el control fronterizo. Pues muchísimas gracias a José Antonio Foronda Farro. Un placer. Por estar con nosotros, a Carolina Aguilar y a Luis Guacuja. Volvemos.
El estrecho de Gibraltar constituye un punto crucial en el mapa geopolítico. Conecta el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo y separa geográficamente Europa de África. Por sus aguas transitan más de 100.000 buques al año, lo que lo convierte en un punto estratégico para las rutas comerciales y energéticas internacionales. En este espacio convergen España, Marruecos y el Reino Unido, debido a la presencia de Gibraltar, territorio británico de ultramar, del que España reclama su soberanía. A ello se suma la presencia militar estadounidense en España, especialmente en la base naval de Rota, y la importancia del área para la seguridad marítima, los flujos migratorios y la lucha contra actividades ilícitas. Así, el estrecho funciona no solo como una puerta comercial entre el Atlántico y el Mediterráneo, sino también como un espacio de interacción y competencia geopolítica entre Europa, África y el espacio atlántico. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Les recuerdo que este programa se transmite todos los martes y los sábados por el canal del Congreso. Hasta pronto.